Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Dios los bendiga, amados. Esta es la mesa redonda. Son las 7 de la noche y conmigo me acompaña esta noche mi compañera, mi esposa, Rodi López Vázquez. Alabado Dios para siempre. Queremos dar primeramente, rápidamente, saludos a cada uno de nuestros hermanos en el ministerio, pastores, ministros, obreros, todos aquellos que sacan de su tiempo para respaldar y compartir esta plataforma. Damos gloria a Dios por ello. Y entonces en esta noche estaremos dando conclusión al tema que comenzáramos varias semanas atrás del matrimonio y el ministerio. Amén. Así que yo voy a ceder rápidamente para aprovechar el tiempo la plataforma a mi compañera Rodi López Vázquez. Amén, como siempre, un gusto, un placer, ¿verdad? El poder tener la oportunidad, el poder llegar a sus vidas a través de este medio. Damos gracias a Dios, pues porque podemos contar con ello, ¿verdad? Que es de un enorme beneficio, porque transmitimos la palabra del Señor, transmitimos la enseñanza, los principios bíblicos, ¿verdad? El fundamento de nuestra fe. Y sobre todo todos esos valores que hay en la Biblia que nos sirven para nuestro diario vivir y no solamente en nuestra vida secular, sino dentro del ministerio, ¿verdad? Como tenemos que hacer la voluntad de Dios y agradarle al Señor. Hemos venido hablando, ¿verdad? Sobre eso, sobre los requisitos del que anhela obispado, y hemos visto varios puntos en el aspecto de aquel que anhela, ¿verdad? Estar como líder, estar como autoridad frente a alguna congregación. Hemos visto cómo la palabra nos enseña, ¿verdad? Que debe de ser, dice la palabra, de un carácter no complaciente, ¿verdad? Porque a veces confundimos esa palabra que a veces como líder que tenemos que ser complacientes con todo, y desde luego que no, ¿verdad? Si hay algo, un aspecto tal vez duro dentro del liderazgo de las congregaciones como pastor, como ministro, es eso, ¿verdad? Que hacer lo correcto a veces nos va a llevar a ser despreciado por otros. Hacer lo correcto, ¿verdad? No siempre vamos a agradar a las personas. A hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios muchas veces va a ser, ¿verdad?, de que causa para que se nos menosprecie, pero la palabra del Señor dice que en medio de todo eso nosotros debemos de ser bienaventurados, dichosos, dice la palabra, ¿verdad? Cuando por la causa del Señor nosotros, dice la palabra, seamos vituperados, seamos despreciados, seamos señalados, ¿verdad? Porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Siempre se ha dicho que en la vida del ser humano a nadie le gusta que le señalen sus faltas. Y es una parte, ¿verdad?, de debilidad en nosotros, ¿verdad? De que cuando se nos señalan las faltas, pues como que no nos agrada. Y dentro del liderazgo, pues hay esa responsabilidad, ¿verdad? Es como la Biblia así lo compara, ¿verdad? El liderazgo lo compara como ese hogar, como esa familia, como ese vínculo de matrimonio. Porque así como se educan los hijos, así como se trata a la esposa, así como se refleja el carácter del líder, ¿verdad? Todo eso va a repercutir dentro de la congregación, para bien de la congregación. Y es por ello, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos expresa todos los requisitos. Hace esa comparación, ¿verdad? Dice la palabra del Señor como un líder que no sabe gobernar bien su casa, que no sabe tener en sujeción los hijos, que no sabe tener, ¿verdad?, en ese amor, en ese trato hacia la esposa, cómo va a poder darle guianza a la grey del Señor, o cómo va a poder educar, o cómo va a poder dirigir, ¿verdad?, el rebaño del Señor, porque habla de su carácter del líder, ¿verdad? Si el líder dentro del hogar es complaciente, pues así lo va a hacer también dentro de la iglesia, ¿verdad? Si el líder dentro de su hogar se deja manipular, pues también dentro de la iglesia va a ser así, ¿verdad? Porque habla
de su carácter, de su persona, de él. Y en 1 de Timoteo 3, en el versículo 7 dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Verdad? Es importante, todos sabemos, y creo que todos los que venimos a los pies de Jesús, todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sabemos que hubo un después y un antes, ¿verdad? Y en ese antes sabemos que a veces nuestra vida, ¿verdad? En nuestra, como la palabra del Señor lo dice, en nuestra pasada manera de vivir, a veces sabemos que no fue lo más ejemplar, ¿verdad? Sabemos que todos los que vinimos a los pies del Señor Jesús, hay un pasado, pero en este aspecto la Biblia dice el líder que anhela, ¿verdad? Estar al frente del liderazgo, el que anhela tener esa gracia, ese agradecimiento para el Señor, para servirle, ¿verdad? Sabemos que también ha habido un pasado, pero sabemos que en nuestro nuevo caminar con Cristo, ¿verdad? La misma palabra dice que las cosas pasadas pues ya están en el pasado, pero en nuestro nuevo caminar con Cristo debe de ser todo diferente, ¿sabe? Y algo que debe de ser bastante diferente, pues es eso, nuestro carácter, ¿verdad? Nuestra manera de actuar, de proceder. La palabra dice que el ministro del Señor no debe de ser de ese espíritu pendenciero, no debe de ser eso que le gusta el pleito, en otras palabras, ¿verdad? O como hemos expresado en otras veces, ¿verdad? Que a la menor fricción a veces nos prendemos y ya no pensamos con cordura para solucionar un problema, sino que nos dejamos ganar ya más de la emoción del momento. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que el que anhela estar en liderazgo, dice, debe de tener, ¿verdad? Esas características. El que su carácter debe de ser templado, debe de ser, ¿verdad? Con esa sabiduría para saber tomar decisiones. La palabra del Señor dice acá, un buen testimonio, dice que no caiga en descrédito, porque verdad que no podemos, no debemos, sí se puede, pero no se debe, el que tengamos como esa doble faceta, verdad que en la iglesia soy una persona y fuera de la iglesia me comporte de otra manera. No debería de ser, desde luego que no, sino que deberíamos de ser el mismo, ¿va? El que es en casa, el que es en el trabajo, el que es en la iglesia, porque entonces caemos en esto que la palabra dice, ¿verdad? Caemos en un descrédito, porque cómo alguien, ¿verdad? Puede tomar nuestra palabra o cómo alguien va a tomar nuestro consejo si nosotros mismos no estamos viviendo lo que predicamos. O si nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo podemos aconsejar a un matrimonio si nosotros mismos no nos aplicamos la palabra del Señor? O nosotros mismos no sabemos tener en sujeción a nuestros hijos, o no sabemos darle esa dirección a nuestros hijos, y queremos, cuando llegue un matrimonio a pedirnos consejos sobre sus hijos, nosotros querer aconsejar lo que no vivimos o lo que no ponemos en práctica, ¿verdad? Es un poco incongruente este aspecto. Y de ahí que la palabra diga, ¿verdad? Tiene que haber un buen testimonio en nosotros. ¿Para qué? Pues para que nuestras palabras o nuestro consejo pueda tener esa credibilidad, ¿verdad? Para el que nos oye, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Tiene que haber esa credibilidad en nosotros, en nuestro comportamiento. Amén, amén. Yo le voy a pedir a mi compañera que me haga el favor, y no sé los hermanos si se han podido conectar. Yo sé que no está saliendo en vivo la programación en el Facebook. Creo que tiene que ver con el celular, que la pantalla indica que no está transmitiendo el de mi compañera, y está afectando la programación porque ambos están conectados a la misma. Y pues vamos a ver si ahora entra, pero pedimos a los hermanos que nos dejen saber cómo está entrando la plataforma a cada uno de ustedes.
Así que esperamos haber resuelto el problema técnico, como llamamos, ¿verdad? Nuestra intención es llevarles a ustedes el mejor programa que podamos. Sí, ahora sí entró finalmente. Gracias a mi compañera, ¿verdad? Por la obediencia. Bien, creo que pues no grabó su parte en la plataforma, pero seguimos para adelante. Entonces, ahora vamos al tema que me corresponde a mí, continuar con el tema que estamos llevando a cabo del ministerio, la familia, el matrimonio, el ministerio. Yo lo que deseo tocar son algo muy importante, y es que en nuestros días, en nuestra generación, en nuestros tiempos de la sociedad, hay un caos social. Lo voy a presentar de esa manera. Y ese problema social que estamos es un problema en que hay organizaciones y gobiernos que se han determinado destruir no solamente lo que es el ministerio, pero en persecución contra la iglesia están determinados en destruir todos esos fundamentos a través de noticias, a través de información y a través también de estilos de vida. En nuestros días vemos que la sociedad, ¿verdad? Hay un gran debate, y el debate es la autoridad, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Tengo aquí la lista, ¿verdad? Y el liderazgo, ¿verdad? Y lamentablemente eso se ha llevado y se está contaminando todas las áreas sociales. Ese debate, hombres quieren ser mujeres, mujeres quieren ser hombres. Hay caracteres de personas que declaran que tienen 5 o 6 caracteres o personalidades diferentes. Hay personas que se dicen que son animales, ¿verdad? Hoy en día en nuestra sociedad, eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y la autoridad, el liderazgo, siempre ha estado también en persecución, ha estado siempre en cuestión, se ha cuestionado, ¿verdad? Y ha querido ser en momentos, podemos decirlo de esta manera, se ha deseado, personas han deseado el poder y usan cualquier fuente, cualquier artimaña, cualquier forma, cualquier herramienta de alcanzar ese poder, aunque no les pertenezca, ¿verdad? Y yo voy a traer varios factores de lo que la palabra de Dios dice al respecto. Ahora bien, en nuestros días, ¿qué la iglesia debe de estar llevando a cabo? La verdadera iglesia. No estoy hablando de grupos apóstatas y grupos libertinajes que quieren vivir a su forma y no sometidos a la palabra. No, yo estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia lavada con la sangre del Cordero. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es buscar las almas, llamarlas al arrepentimiento. Para eso el Señor resucitó y nos dio la encomienda, Marcos 16, y nos dio de su Espíritu para que le seamos testigos llenos del poder de Dios para hacer milagros y prodigios, para que seamos verdaderos testigos, mensajeros, embajadores del poder de Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en día la discusión es quién tiene el mejor templo o más grande congregación, quién tiene el mejor grupo musical, quiénes tienen los mejores músicos, qué grupo tiene los mejores cantantes, ¿verdad? Cuando analizamos, y yo le digo, hay que hablar con sinceridad, hermano. Si no es acusar, no estoy señalando ni acusando, lo que estoy es hablando de zorras que se han metido, esas pequeñas zorras que se han metido dentro del pueblo, que cuando debemos de estar buscando las almas, estamos debatiéndonos entre nosotros mismos, debatiéndonos doctrinas, debatiéndonos enseñanzas, conceptos bíblicos, ¿verdad? Mandamientos del Señor, cuando en la realidad la palabra de Dios nos llama a nosotros como iglesia a recibir la palabra de Dios, porque proviene de Dios, Él es el verbo, y obedecerla, ¿verdad? Pero nos hemos como hecho sordos, y es más lo que cuestionamos y discutimos que lo que estamos aplicando en nuestras vidas. Y les voy a dejar varios ejemplos, ¿verdad? Dije anteriormente
que la autoridad es algo que siempre se ha deseado y siempre también muchos la han buscado, no importando el precio que tengan que pagar, ¿verdad? Entonces, en nuestros días hay una batalla también dentro de la iglesia, la cual voy a llamar la batalla de los sexos, ¿verdad? Estamos escuchando mensajes en nuestros días en los cuales se dice que todo el mundo tiene la misma autoridad, todo el mundo tiene el mismo poder, todo el mundo tiene el mismo llamado, no solamente en la sociedad, pero en el hogar, en la iglesia, en el matrimonio. Ves de que no hay diferencia entre hombre y mujer, ¿verdad? Yo en mi posición bíblica puedo decir de que Dios en su gracia, que es la que yo estoy viviendo, el periodo de la gracia, todos tenemos el mismo valor. Todos fuimos creados por el mismo Dios. Y la misma sangre que me salva a mí, que me lavó a mí de pecado, lava a mi esposa. ¿Ve? Yo sé que mi esposa, ella no necesita que yo la defienda con la palabra de Dios, porque ella es una mujer de oración, una mujer de estudio, una mujer que se capacita en la palabra del Señor y tiene su relación íntima con Dios. Yo no tengo que decirle a ella cuál es su posición social, matrimonial y en la iglesia. Ella la conoce, ¿verdad? Y ese es el deber de cada uno de nosotros, capacitarnos individualmente para no tener preguntas, porque a veces es nuestra falta, nuestra pereza, nuestra inconstancia en las cosas del Señor lo que nos mantiene preguntándole a otros, ¿y qué es esto? ¿Y qué significa aquello? ¿Y por qué Dios dijo esto? ¿Y por qué aquel predica esto? ¿Y por qué aquel dice aquello? Cuando todos estamos llamados, porque tenemos del mismo espíritu, a capacitarnos con Dios directamente en una relación íntima. Mas, sin embargo, hoy en día, ¿cómo se ha llenado el ministerio de todo? Es como una batalla de sexos, de que si el pastorado, de quién fue llamado para este ministerio, quién no fue llamado para esto, pero en el Señor, bíblicamente, los versos, la palabra del Señor es clara. Yo sé que hoy en día hay ministerios que quisieran extirpar de la Biblia el libro de Gálatas, ¿ve? Porque el libro de Gálatas nos llama a vivir por la gracia y no por obras. Y hay otros escritos, ¿verdad?, en la Biblia, que el apóstol Pablo, el hombre que Dios llamó para los gentiles, que quisieran arrancar esas páginas, poder borrar lo que él enseñó del matrimonio, ¿verdad?, de la iglesia, del orden espiritual, como se debe de llevar a cabo, ¿verdad? Porque Dios lo presentó de esa manera a través de su siervo, ¿verdad? Pero como cuestionamos todo, es como que tenemos siempre un debate y entramos hasta en señalar y ponerle título a personas. Que esta persona tiene un problema con este sexo, que esta persona le gusta ser superior en esto, ¿verdad? Y entramos también en esos tipos de debates y conclusiones. Pero yo les voy a dar a usted 10 puntos de los cuales, para usted que me esté escuchando, hermano obrero, hermano en la fe, hermana en Cristo, estamos como maestros, fíjese, de la palabra del Señor, a llevar 3 propósitos en la persona que estudia con nosotros la palabra. Como estudiante, es que nosotros estamos llamados a guiar. Es como cuando tomamos los padres a un hijo de la mano y lo llevamos por el camino. No queremos que tropiece, que él vaya con nosotros ahí, que no le pase nada, que vayan seguros. Otro aspecto del maestro es que a través de la enseñanza le abre la mente al estudiante, ¿verdad? Para expandir el conocimiento, la sabiduría, ¿verdad? Que pueda llevar a cabo ese don de poder entender, comprender la palabra de Dios por el Espíritu Santo y qué es lo que la palabra quiere hacer en su vida. Y número 3, que lo tengo también escrito por aquí, es que la palabra de Dios, ¿verdad?, llega al corazón a través del maestro, gana el corazón, lo llena. Como maestro nosotros queremos llegar a guiar, a ganar tu mente para que la palabra, no nosotros con nuestra enseñanza, pero la palabra de Dios, ganar tu mente con su palabra y llenar tu corazón. Ese es el propósito nuestro en esta plataforma. Ahora bien, conforme a la Biblia, yo les voy a dar 10 de los cuales considero son los 10
eventos más importantes en la Escritura que aclaran ese problema que hoy en día tenemos, ¿verdad? En el matrimonio, la autoridad y a quién se le delegó y por qué somos iguales y por qué otros dicen que no y por qué hay este debate, el cual no debe existir, porque en la gracia del Señor todos somos uno, ¿verdad? Y todos tenemos el mismo privilegio de ser fieles representantes del reino de Dios, ¿verdad? Yo no debo de tener celo por una persona en el ministerio cuando, si es con mi esposa y yo como matrimonio, el que ella también predique la palabra y sea también lo que llamamos un ministerio individual, ¿verdad? No independiente, pero personal ella como sierva de Dios. Yo no debo de sentirme molesto, herido o celoso por nada de eso, ¿verdad? Al contrario, es mi deber el también en la oración y en mi apoyo con ella a que ella crezca en la palabra del Señor y en su ministerio. Y ese debe ser el propósito de ella en el mío, ¿verdad? Porque somos una sola carne. Ahora, yo aprendí desde temprano que el hombre, Dios lo creó, ¿verdad? Como autoridad, pero antes del hombre ser creado, ya había una autoridad y siempre la ha habido, ¿verdad? Dios es el creador de todas las cosas, el reino celestial, la raza humana y la sociedad y el matrimonio y la iglesia. ¿Ve? Esto todo es creado por Dios. Tenemos una teocracia y debíamos vivir de esa manera, pero por causa del pecado hubo problemas humanos. Dios tuvo que llevar a nosotros un trabajo para seguir llevando la salvación, el conocer, el que se conociera del poder y el amor de Dios en nuestra vida por causa del pecado. Su plan original fue alterado, no revocado, pero alterado. Tenemos a Satanás, que fue el primero que se rebeló a la autoridad, a esa teocracia de Dios, por su orgullo o arrogancia, deseó sentarse en el trono de Dios. Tenemos serafines, arcángeles, ¿verdad? Tenemos ángeles, potestades, tronos, principados en los cielos, y Dios, ese es el trono de Dios, Él es el gobernador, presidente, Él es el creador de todas las cosas. Luego le dio al hombre, a través de la creación, que creó primero una autoridad y delegó con él esa autoridad. Vaya usted haciendo esto. Número 2, ¿verdad? En el huerto del Edén, a Adán le fue dada mayordomía. En el capítulo 2, cuando leemos del matrimonio, sabemos que Dios, antes de llevar a cabo esa operación y extraer del lado del hombre o de su costilla, ¿verdad? Como mejor usted lo puede entender, a la mujer, ya el hombre llevaba un periodo de tiempo poniéndole nombre a todas las cosas. El plan de Dios era que el hombre sintiera y demostrara la necesidad de que todos los animales tienen pareja, todas las aves tienen pareja, todo lo que yo veo y le pongo nombre tiene pareja, ¿verdad? Lo que es el mundo animal en los peces y las aves. Pero ¿qué pasa conmigo? El propósito de Dios no es de que Dios no creó a la mujer, el hombre necesita, yo no pude, se me olvidó crearle pareja. No, es que Dios, su propósito en la creación, de que el hombre demostrara, de que hablara en su interior con Dios la necesidad. Oiga, todo tiene pareja, Señor, ¿y por qué yo estoy solo? Pero ¿cuánto tiempo pasó a través de ese periodo bíblico del hombre solo como mayordomo en el Edén? Luego, Él le dio a conocer a Eva el poder de Dios, la palabra y los mandamientos que ya habían dentro de ese jardín del Edén, como el no comer del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Voy a ser más rápido, porque luego vemos que a través de ese matrimonio vino la sociedad humana, ¿verdad? Y el corazón de todos los hombres de la sociedad humana estaba en contra de la autoridad. Estaban de continuo dado al mal. Luego vemos que Dios demostró a través del tiempo dispensaciones donde escogió a hombres para que llevaran a cabo su propósito. Es decir, llevaran a cabo la tarea que Dios había asignado por ellos. Cuando Dios llevó a Abraham y creó una nación, le dio vida a una nación llamada Israel, ¿verdad? Padre de esa nación, los hijos de Jacob
hijo de Isaac, hijo de Abraham, tuvo 12 hijos, todos varones, y esa es la nación de Israel. ¿Ve? Luego en el desierto, luego de libertar esa nación, y le estoy hablando de los 10 puntos principales en la historia de la Biblia, que confío le va a dar de ayuda en quién es el que tiene ese llamado a ser el sacerdote del hogar, el que le tiene que dar cuenta a Dios por sus acciones, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en el mundo. Vemos que en medio del desierto levantó un templo, un tabernáculo, y escogió a los levitas para que fueran los ministros en el tabernáculo. Habían mujeres y habían personas que también ministraban, pero los que estaban a cargo de ministrar los sacrificios y guiar un pueblo a Dios eran los levitas. Hasta aquí yo les voy a dejar para que mi compañera dé otra parte de su tema, pero vamos a entendernos un poco porque sabemos que nuestra comunicación no estuvo clara en el principio. Amén, ¿verdad? Podemos encontrar como esta parte de la autoridad. Sí, fíjese que la vemos, no es casualidad, ¿verdad? Que el ser humano, en la etapa que sea de la vida del ser humano, existe como siempre esa parte de querer rebelarse, ¿verdad? De no querer someterse. Y eso lo podemos ver en un caso tan simple como nuestros hijos. Nuestros hijos siempre, ¿verdad? Luchan por esa parte de no querer someterse. Uno les da como ciertas ordenanzas, ciertas enseñanzas que a veces uno le quiere dar y tal pareciera como que ellos quisieran llevar como esa contraria. Pero vemos que es esa parte de esa naturaleza, ¿verdad? Caída que hay en el ser humano. Y que también, ¿verdad? Vemos como el enemigo, Satanás, siempre incita al ser humano pues a eso, ¿verdad? A rebelarse. Y todo eso lo encontramos en la palabra del Señor, en las diferentes, ¿verdad? Etapas de la vida. Encontramos cómo Satanás ha siempre incitado al hombre. Vemos, ¿verdad?, que en esta porción bíblica de Timoteo, primera de Timoteo, dentro de los requisitos que hemos venido hablando, también está esa palabra, ¿verdad? Que dice, no escojas como líder, dice, a un neófito, porque puede caer, dice, en el lazo de Satanás, puede caer en esa parte, ¿verdad? Al faltarle cierto conocimiento de la Biblia, se puede enorgullecer su corazón, se puede revelar su corazón y cometer este error. Y vemos, ¿verdad?, que como líder, pues claro, la misma palabra dice, ¿verdad?, que nuestra autoridad es Cristo, ¿verdad?, como líder, como cabeza de la iglesia. Y encontramos siempre esta parte en la palabra del Señor, que hay una autoridad a la que debemos siempre de someternos, ¿verdad? En todo el ámbito de la vida, siempre hay eso. Aún en nuestro trabajo encontramos que hay autoridad a la que nosotros debemos de estar sometidos, ¿verdad? A las órdenes que se nos dé. Y si nos rebelamos, pues ¿qué pasa? Pues que hacemos un mal funcionamiento, alteramos el orden, porque es un principio bíblico, ¿sabe? Es un principio bíblico que encontramos en la vida secularmente y cuanto más dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? De ahí la importancia de nuestros líderes, de ahí la importancia que nosotros como miembros de cualquier congregación debemos someternos a nuestros líderes y a su vez, ¿verdad?, ellos como líderes se someten a Dios porque es la máxima autoridad dentro de todo este asunto que hemos venido hablando. Amén. Yo voy por el número 7 y lo vuelvo a repetir, que es Israel. Amén. El sacerdocio levita y las 12 tribus de Israel. Ese es el número 6. El número 7, vemos en la escritura de la palabra de Dios un número de profetas mayores y profetas menores. Tenemos también libros que le llaman poéticos, también, amén, y libros históricos. Y a través de esos libros, el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos,
¿verdad? Y los profetas mayores y menores, con los salmos y proverbios, tenemos el Antiguo Testamento y otros números más, que llevan números de mujeres, como el libro de Esther, amén, que relata la historia de una mujer de Dios. El libro que lleva Noemí, ¿verdad? Ruth, ¿verdad? Donde presenta, ¿verdad? La historia de una mujer de Dios. Estas mujeres están en la genealogía de Jesucristo. Amén. Entonces demuestra que Dios tiene un plan con la mujer, igual que tiene un plan con el hombre, de llevar a cabo su propósito. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento hemos tenido mujeres como Débora, que profetizó, que fue también jueza por un tiempo en el pueblo de Israel. Amén. Tenemos los reyes, tenemos los profetas, como dije anteriormente. Amén. Y en el Nuevo Testamento, el cual voy a entrar en un momento, ¿verdad? Tenemos la gracia del Señor. Y Dios se hizo hombre. Fíjese, esto es importante porque cuando Pablo habla en el libro de, creo que es en el libro de Romanos, capítulo 15, de la resurrección de Jesucristo, el libro de Corintios, amén, yo lo voy a confirmar ya en un momento. Él habla y presenta que por el pecado de un hombre, hablando de Adán, porque usa el nombre de Adán también, dando a conocer este gran poder de la gracia de Cristo, como por un hombre entró el pecado a la humanidad y todos pecamos y estábamos destituidos y sentenciados a muerte por el pecado, también por el sacrificio de un hombre, Jesucristo, llegamos a recibir el perdón de pecado, que es una gracia mayor que la ley que estaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Y Jesucristo lo que hizo en el periodo de la gracia, cuando caminó en la nación, en Jerusalén, y en los pueblos alrededores, en las comunidades y en las aldeas, iba al principio, ¿verdad?, dándole legalidad al bautismo de Juan, ¿verdad?, a ese hombre de Dios que llamó para enderezar el camino del Señor, enderezar sus sendas, ¿verdad?, y llamar a los hijos de Israel al arrepentimiento. Jesucristo validó ese ministerio de Juan el Bautista. Luego él llamó 12 hombres, aunque otros le seguían. ¿Ve? Porque el ministerio tiene diferentes instrumentos, ¿verdad? El ministerio, el llamado, Dios llama a todos a ser parte de esa gracia y a ser parte de la iglesia, y todos tenemos una obra que llevar a cabo de parte de Dios, y estamos dispuestos a trabajar. Y a través de los 12 discípulos me llama la atención que cuando llegó el momento de instituir la cena, solamente habían 12 hombres con él, los que él llamó. Aunque en el derramamiento del Espíritu Santo había más personas, y cuando Jesucristo fue llevado al cielo, habían 500 personas. Pablo también lo testifica y escribe de ello. Amén. Y él habla de la autoridad apostólica que Dios le concedió, siendo el último y menos, el más pequeño de los apóstoles, que él mismo declara que él no merecía esa gracia porque había perseguido la iglesia. Cuando él habla del apostolado, ¿verdad?, él demuestra quiénes son las personas que estaban con esa autoridad. Lo que estoy llevando con usted, y resumo con esto en la lista que les he dado, está la teocracia, que es Dios, y ahora está a través del ser humano lo que él lleva a cabo, que es la jerarquía. La jerarquía es, lo tengo aquí también escrito porque quiero darles la definición correcta, es un orden establecido por Dios que implica una gradación de autoridad y responsabilidad. Si no hubiera una autoridad en ninguna relación social, iglesia, familiar, hubiera caos. Cada cual hiciera, como en el tiempo de los jueces, lo que le placía. ¿Ve? Y ese no es el plan de Dios. Dios siempre llamó a una persona o estableció una persona no para que sea mayor, no para que sea autoritaria, sino le dio la responsabilidad de llevar a cabo su plan. ¿Ve? Y cuando yo hago esta lista, hermanos, usted que tiene la palabra del Señor, entre a ello. ¿Ve? Porque yo no estoy hablando en contra del matrimonio, del hombre o de la mujer.
Solamente estoy hablando lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Ve? Y cuando llegamos a la palabra de Dios, no solamente en Corintios y en Romanos, pero también en Efesios, Pablo establece que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es su cuerpo, y los maridos son la cabeza del hogar, los responsables en el hogar, el sacerdote del hogar. Y Dios es la cabeza de Cristo. Fíjate que hasta Pablo menciona que Cristo, para llevar a cabo la salvación de la raza humana, se sometió al Padre. Oiga, en el huerto Getsemaní oró: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para yo poder resumir esto, lo que le pido a usted, hermano que me escucha, hermana que me escucha, es que cuando llegamos a la raíz del problema, no es de que Dios no haya establecido con claridad una mayordomía, una responsabilidad a cada uno de nosotros. El problema es que queremos debatir estas cosas. Siempre estamos buscándole como otra cola al otro rabo al gato. Siempre queremos un pero esto, pero aquello, ¿verdad? Y en nuestros días, hermanos, pues con tanta confusión espiritual, con tanto problema social, la iglesia, cuando debemos de mantener y cimentar estos principios de Dios, estos fundamentos de Dios, nos estamos dedicando simplemente a buscar, ¿verdad?, fama. Estamos hablando como que para agradar a los hombres, ¿verdad? Es como que siempre buscamos la forma de traer un debate. No solamente el contradecir a una verdad, pero traer un debate en el que lo hagamos, espérate, pero eso suena bien. Probablemente el pastor Reyes no tiene razón, o el pastor fulano no tiene razón, sino que aquí yo tengo que preguntarle a otro, ¿verdad? Y preguntamos y preguntamos y preguntamos, y nunca, como dice Pablo también hablando de las damas, ¿verdad? Que las llama que sean mujeres ordenadas de oración y enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo respetar a sus maridos y no estar bochinchando por los lugares. No lo digo yo, está en la escritura. Si usted tiene problemas con esto, no me culpe a mí. Hablé con Dios, ¿verdad? Porque ahí donde está la realidad del problema que tenemos y los debates que tenemos hoy en día, que cuando debemos de estar hablando con el Señor, ¿por qué tú estableciste esto? Y estar de acuerdo con Él, lo que estamos es debatiendo con las personas, con otros ministros, con otros ministerios, lo que claramente entendemos en la palabra de Dios, que Dios estableció en toda sociedad y en todo matrimonio un orden espiritual y también un orden a través de esa jerarquía, una persona responsable del orden y llevar la cabeza en el hogar. Paso a mi compañera. Dios todo lo hizo funcional, ¿sabe? Nada creó Dios a lo loco y a ver qué sale, ¿verdad? Observamos la naturaleza misma, como en todo Dios creó el orden para que las cosas funcionaran. Y así es, pues para el liderazgo también, ¿verdad? Dios estipuló ya las cosas como deberían de funcionar. Siempre, ¿verdad? La palabra del Señor usa esa analogía del cuerpo humano, ¿verdad? Que la mano no puede hacer la función del pie, el pie la de la mano no, porque ya cada uno de nosotros también Dios nos capacitó, ¿verdad? Pero todos, dice la palabra, sometidos, ¿verdad? A una misma cabeza, a un mismo cuerpo. Porque si cada quien quiere jalar para su lado, para hacer lo que le plazca, y pues las cosas así no funcionan, ¿verdad? Bien dice la Biblia que no va a haber un resultado ni una función correcta. Entonces encontramos que siempre debemos, ¿verdad? Como la palabra dice, someterlo los unos a los otros para que haya un buen funcionamiento dentro del liderazgo, dentro de nuestras congregaciones, y a su vez, ¿verdad?, para agradarle al Señor. Sí, es tan esencial, es necesario, importante en nuestras vidas que nos ubiquemos en mi lugar delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Cuando leo la palabra de Dios me da a entender todo.
me salvó, me lavó con su sangre, me perdonó de todos mis pecados y ahora soy una nueva criatura con el propósito de ser testigo de su gracia. Igualmente mi compañera aquí al lado. Toda mujer que quiera abrir un ministerio y pastorear, bienvenido, gloria a Dios. No hay nada en contra, yo no tengo nada contra eso, ¿verdad? Ahora, cuando leemos la palabra, hay ciertos detalles que Pablo toca, que hay discusión, donde lo que Pablo está señalando es la naturaleza establecida por Dios. La mujer es la que da luz. ¿Cuánto toma una mujer desarrollar una criatura en el vientre? 9 meses, ¿verdad? A veces 7, prematuro, pero tiene que cuidar su condición mientras está embarazada. Luego, ¿cuánto tiempo toma el poder cuidar a esa criatura desde que sale del vientre hasta que llega a una edad que puede ella valirse por sí misma? Las enfermedades que vienen, las contaminaciones. ¿Cuántos niños se enferman en esa condición de bebé a cuando tienen 2 años, 3 años? Es la madre la que Dios capacitó en su cuerpo para darle, ¿verdad?, esa lechita de su propio seno, ¿verdad?, ese consejo, esa caricia, ese amor, ¿verdad? Ahora, el hombre trabaja para mantener ese hogar. ¿Será por eso que Pablo dijo que el hombre que está en el Señor y fue alcanzado siendo soltero se quede así? Y la mujer doncella se quede doncella, porque es más útil para el Señor y puede trabajar mejor para el Señor, porque a la que se casa, ¿qué entonces queda? Tiene que servirle al marido y a su cuerpo, ¿verdad? Entra en una etapa diferente en lo que es su relación con Dios, porque ahora tiene unos compromisos en el matrimonio. Pablo habla de todo eso, no con la intención de hacer sentir a la mujer inferior, sino de que vea de que ahora, de parte de Dios, Él la creó así, con esas responsabilidades, ¿verdad? Y nuevamente explico esas situaciones en nuestras vidas, esas experiencias en nuestras vidas, es para fortalecernos. Yo leo la palabra de Dios. Timoteo tenía una abuela y una mujer que eran mujeres de fieles a Dios. No eran pero fieles de Dios, que demostraron la fe que no era ficticia. En Filipenses, ¿cuánto? Había una mujer llamada Evodia, Síntique, que Pablo dice, eran colaboradores, trabajaron, lucharon por el evangelio conmigo. Él habla de diaconisas en el ministerio, ¿verdad? Pablo habla de que Dios en todas las generaciones, en todas las dispensaciones ha estado buscando hombres y mujeres que trabajen, que lleven su amor, su palabra a toda la comunidad y la sociedad que nos rodea. Nosotros somos los que tenemos la confusión y empezamos a rechazar por el sexo y hacer de una manera, ¿verdad?, como que no estamos de acuerdo que la mujer tenga la misma posición en el matrimonio, en que ella pueda opinar y llevar a cabo. Y ahí es donde viene el problema, porque nuestra condición humana caída, la carne, el viejo hombre, como que siempre busca levantarse. Pero en el Señor somos uno. Tenemos el mismo valor y tenemos el mismo privilegio. Ahora yo voy a entregar a mi esposa con sus últimas palabras. Espero que esta conversación y esta enseñanza les sea de bendición a cada uno de ustedes. No me cierre, ¿verdad?, su amistad, porque no concordamos con el mismo pensamiento o la misma enseñanza, ¿verdad? Pero por el momento, a través de esta plataforma, Dios también nos lleva a traer una palabra sincera, ¿verdad? Y a llevar otros aspectos de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que yo paso a mi compañera. Dice la palabra del Señor que procuremos, dice, ante Dios presentarnos, ¿verdad?, como obreros aprobados. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos que un día vamos a estar delante de su presencia y que vamos a entregar cuenta, ¿verdad? Como las parábolas que hablan los evangelios, el talento que Él puso en nuestras manos. Nosotros un día le vamos a entregar cuenta al Señor si fue redituable o no lo fue, ¿verdad? Y esa responsabilidad reposa en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, ¿qué les puedo decir? Pues eso, ¿verdad? Que hagamos el labor que el Señor haya puesto en nuestras manos, ¿verdad? No busquemos ningún pretexto para no hacerlo, sino por el contrario,
pidámosle al Señor la sabiduría, la guianza, el cómo poder desarrollar, ¿verdad?, lo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha entregado. Amén. Amén, amén. Mujer de Dios, para adelante y para el cielo, trabajando en Cristo, ¿verdad? Y el apoyo de cada uno en la iglesia, en la congregación es necesario. Debemos de apoyarnos, respaldarnos, demostrando ese amor de Dios los unos a los otros. No debe de haber celo ni envidia en el ministerio. Trabajamos para el mismo Señor y para el mismo Salvador, y el mismo Espíritu que nos guarda, que nos selló, es el mismo Espíritu que nos capacita sin medida, ¿verdad? Cada uno da conforme a su propósito. Y nosotros debemos de estar conformes, ¿verdad? 66 libros y todos escritos por hombres. No fue mi plan, fue el plan de Dios, ¿verdad? 12 discípulos en un aposento con la cena del Señor. Fue plan de Cristo, no fue el mío, ¿verdad? Y no es por sexo, porque el Señor ama a la mujer y la usa de igual manera, ¿ve? Pero estableció un orden espiritual y también un orden en la sociedad y en el matrimonio, ¿verdad? Seamos entendidos y respetémonos unos a otros como debemos, ¿verdad? Y mucha injusticia ha habido a través de los años. ¿Cuántos hombres abusaron y maltrataron? Y todavía en nuestros días, en los años 50, cuando yo no había nacido, ni mi compañera, en los años 60 y en los 70, había mucho tabú dentro del pueblo del Señor. Mujeres siendo abusadas por maridos alcohólicos, por maridos machistas, que golpeaban, la abusaban verbalmente, las maltrataban mentalmente. ¿Cuántas cosas? ¿Y cuál era la respuesta de un pastor cuando la esposa abusada iba a pedir consejo a ese pastor? Oh, hermana, ese es el marido que Dios le ha dado. Usted tiene que honrarla, usted tiene que amarla. Pero yo estoy seguro que no era la voluntad de Dios que ese marido la tuviera golpeada todo el tiempo. Tenemos que saber aconsejar a través de la palabra y no someter a una persona a esclavitud y a violencia, porque el Señor no nos ha llamado para eso. Él nos llamó para libertad y para ser, ¿qué? Hijos de Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Paso a mi compañera para la oración final. Amén. Damos gracias a Dios siempre, ¿verdad? Y siempre, como la palabra nos manda a orar los unos por los otros, Amén, por las diferentes necesidades, ¿verdad? A veces nos enteramos de algunas cuestiones, otras veces no, pero sabemos que la vida del cristiano es de una lucha constante. Amén. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, sí, Dios eterno, por este tiempo, este Señor, momento que tú nos concedes, Señor amado. Te pedimos, Padre lindo, Señor, que tú fortalezcas al débil, Señor, aleluya, que tú des fuerza al cansado, Señor. Aquel que el día de hoy, Señor mío, aleluya, se levantó pidiéndote un milagro, sí, Señor, a lo mejor una respuesta, una contestación, una confirmación, Señor. Tú conoces nuestros corazones, nuestras peticiones están puestas delante de ti, Señor. Padre, y sabemos que tú siempre llegas a tiempo, Dios hermoso. Sabemos, Padre, que en medio de la espera podemos contemplar tu poder, Señor. En medio de la espera, Señor maravilloso, podemos contemplar la grandeza de tu nombre, Señor. Fortalécenos en todo tiempo, en todo momento, Padre. Te pedimos paz, Padre, para aquel que está pasando por un momento de tribulación, de aflicción en su vida, Señor. Yo sé que tú eres paz en medio de la tormenta, Señor. Yo sé que tú eres la respuesta para nuestras necesidades, Señor de gloria. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Valentín Reyes, Rodi López Vázquez les dice hasta la próxima semana con un nuevo tema en la mesa redonda. Bendiciones.